Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Le acabo de dar una hostia al cuadro. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo algo muy especial. Sinelli es sinónimo de elegancia y estilo. Y cómo no, este contenido no podía faltar en el canal, obviamente. Es por ello que hoy les voy a contar un poquito sobre esta grandiosa marca que hizo y que sigue haciendo historia. Digo un poquito porque contar toda la historia de Sinelli me llevaría muchas horas de vídeo o varios vídeos. Es mucho. Es por ello que trataré de contarles la historia lo más resumida posible. Antes de comenzar, me gustaría recordarte como siempre que es muy importante que te suscribas, que le des a like y compartas los vídeos, que es gratis, para que siga creciendo esta gran familia del ciclismo clásico. ¡Comencemos! Sino Sinelli, nacido en febrero de 1916 en Montespertoli, antes de ser el gran artesano que todos conocemos, compitió y ganó numerosas competiciones como ciclista profesional. Entre los títulos más importantes destacan la Milán-San Remo del 43, el Tour de Lombardía en el 38, el Tour de los Apeninos en el 37 y etapas en el Giro de Italia, entre otras muchas más carreras. Compitió para equipos muy valorados como Bianchi y Frejus. Sinelli continuó su carrera deportiva hasta el año 1944, año en plena Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de la guerra y del esfuerzo bélico, el gobierno fascista de Italia prometió mantener el ciclismo competitivo como una distracción popular. Por lo tanto, a Sinelli, que era soldado, se le permitió entrenar y competir con autorización del Estado. Poco después de finalizar la guerra, Sinelli dejó atrás las carreras para dedicarse de lleno a la construcción de cuadros y fabricación de componentes. ¿Y por qué tomó esta decisión? Porque como muchos otros artesanos que anteriormente habían sido ciclistas, con el conocimiento aprendido a lo largo de su carrera y también sus numerosas fallas, sabía perfectamente que la tecnología y los diseños de las bicicletas se podían mejorar muchísimo más. Así que se metió en este mundo y emprendió un nuevo camino. ¿Y cómo le fue a Sinelli a partir de aquí? Bueno, el caso es que muchas de las empresas a las que presentó sus proyectos no se interesaron por sus ideas, lo que lo llevó a crear su propia empresa en 1946. A día de hoy querrán comerse las uñas. Más tarde, Sinelli trasladó su negocio junto a uno de sus hermanos que ya fabricaba manillares y potencia. En los primeros años de su producción, se dedicó principalmente a la fabricación de potencias y manillares, aunque también hacía cuadros de acero de la mejor calidad comparativamente con lo que había en aquella época. Más tarde, en 1950, creció rápidamente con la producción de potencias y manillares. Y del año 1960 al 78 sumaron la producción de cuadros hasta más de 700 por año. En aquella época era algo sumamente impensable hacer esa cantidad de cuadros y horquillas. Pero Sinelli los hacía. Tulio Campagnolo, a quien ya conocemos muy bien, que por cierto, si un día quieres que haga un vídeo dedicado a él, escríbeme en los comentarios. ¡Campagnolo! Y si no quieres, no pongas nada. Tulio Campagnolo conoció a Sinelli y, dada su gran experiencia, puso su fe en él, insistiéndole y dándole algunos consejos para mejorar sus componentes, como rediseñar punteras, bujes, horquillas o modificar las tijas de los sillines con tal de ganar más ligereza y resistencia en las bicicletas. Sinelli consiguió desarrollar innovaciones muy fiables en componentes en sillines o cuadros, como por ejemplo el modelo Speciale Corsa. Sino contrató a Luigi Balsasina, el constructor de cuadros del departamento de carreras de Bianchi, para la creación de sus diversos cuadros.
Luigi Balsasina fue el que construyó los cuadros de las bicicletas para Sino cuando él corría para el equipo Bianchi, así como los de Fausto Coppi desde su llegada al equipo en 1946 hasta los primeros meses del 47. Aquí voy a aprovechar para mencionar los cuadros más importantes que lanzó al mercado Sinelli. En primer lugar, el modelo Corsa. Segundo lugar, el Super Corsa. Tercer lugar, el modelo Super Corsa de pista. En cuarto lugar, el Corsa tipo B. Y en quinto lugar, el modelo C, que más tarde se convertiría en el modelo Riviera. Los Super Corsa se lanzaron en los años 50, aunque aparecen en catálogo en los años 60. Este que tengo aquí es un Sinelli Super Corsa rojo Ferrari con tubería SLX New. Sinelli lanzó variantes de estos cuadros con distintos tipos de tubería Columbo: SL, SLX, SP, SLX New y otras muchas más. Aquí podemos ver que trae el portadorsal soldado al cuadro. Quiero comentarles que la mayoría de los cuadros que traen el portadorsal soldado es porque son o fueron de uso profesional o semi. Algo característico de estos cuadros es el tornillo de apriete de la tija, que se encuentra en la parte superior de los tirantes, atravesando ambos tirantes, lo que cuando apretamos el tornillo regula el apriete de la tija, en lugar de venir el tornillo en el raccord como en la mayoría de los cuadros de otras marcas. También podemos apreciar que casi todo el triángulo, es decir, las vainas y los tirantes, son cromados, al igual que las punteras. Existen otros modelos que vienen con el mismo cromado, pero las punteras son pintadas que el mismo color del cuadro, que no es este caso. En otros casos, el triángulo completo todo cromado. La caja de pedalier obviamente es Sinelli, pero no deja de ser Columbo. Y ahora les cuento por qué. Los racores delanteros son cromados y tienen una C muy pequeñita aquí grabada de Sinelli y aquí. Y por último, la tapa de la horquilla, que es cromada y también trae grabada la característica C de Sinelli. Hay algo que se me viene a la mente y que les quiero contar ahora, porque si no después me voy a olvidar. A finales de los años 70 y principios de los 80 había un artesano en México que hacía las réplicas de los Sinelli Super Corsa. Se lo cuento así por encima porque esto ya es otro vídeo, pero para que lo sepan. Este artesano, al que muchos conocen como Winelli, es muy conocido por hacer las réplicas de los Sinelli Super Corsa de los años 70 y 80. Pero en realidad la marca se llama Windsor. La verdad es que los ha conseguido lograr muy bien y se pueden confundir perfectamente con un Sinelli original. En fin, las diferencias ya se las comentaré a ustedes en otro momento. Solamente quería mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a seguir con el Sinelli original. Sinelli ha lanzado al mercado desde siempre muchísimos componentes: zapatos, manillares, potencia, cuadros, indumentaria en general, cintas para manillares, chichonera y un sinfín de artículos con su marca. Pero en cuanto a sillines, Sinelli quería crear sillines que fuesen muy resistentes y que llegaran a durar muchos años después de duras batallas. Finalmente se cruzó con Tommaso Nieto. Formaron una sociedad para crear sillines en serie que fue un auténtico éxito. Crearon el sillín más representativo de Sinelli, que fue el Unicanitor, que por cierto, me encanta. Si no lo conoces, aquí te dejo el vídeo del Alan Oro donde puse uno. Entre los muchos inventos que creó Sinelli destacan las famosas correas que se conocen con la marca de Alfredo Binda. Años más tarde, en 1978, Sinelli vendió su empresa a la familia Colombo, de la famosa marca de tubería Columbo. Lo dejó en sus manos para retirarse a la campiña italiana y así poder disfrutar de una tranquila jubilación. A día de hoy, Antonio Colombo y la marca Sinelli siguen juntos de la mano y siguen produciendo cuadros de alta calidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridísimos ciclistas. Espero como siempre que lo hayan disfrutado mucho. Una vez más, te recuerdo que te suscribas, que le des a like y compartas
para que siga creciendo esta gran familia. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua!